¿Y si el lugar que llamas hogar fuera también el sitio más peligroso del planeta? En distintas regiones del mundo, personas habitan en zonas donde el suelo puede desplazarse repentinamente, los acantilados pueden derrumbarse sin previo aviso y la propia naturaleza puede volverse mortal en un instante. Algunas viviendas parecen desafiar la gravedad, aferrándose a laderas imposibles y elevándose sobre vastos vacíos que parecen no tener fin. Para llegar a esas casas, los residentes deben cruzar senderos que parecen casi imposibles de transitar, rutas estrechas y escarpadas que ponen a prueba la resistencia humana. A pesar de esas condiciones extremas, la vida continúa en esos entornos hostiles, con familias que se adaptan y encuentran su rutina diaria entre riesgos constantes. Pero, ¿qué impulsa a la gente a elegir vivir en lugares donde un solo error podría cambiarlo todo? Acompáñanos mientras investigamos las residencias más peligrosas de la Tierra, esos espacios donde simplemente regresar a la casa se convierte en un acto de valentía, y donde cada amanecer representa un desafío silencioso. Aferrado a los escarpados acantilados de piedra caliza que dominan el desfiladero de Wadi Kelt, el monasterio de San Jorge se adentra en cuevas naturales y en fisuras geológicas talladas directamente en la roca madre. Su estructura, compuesta de mortero y piedra, se sostiene únicamente gracias a la fricción y al peso aplastante que ejerce sobre la superficie vertical, sin necesidad de anclajes artificiales, y permanece firmemente adherida a la cara del acantilado sobre un abismo profundo que se abre bajo sus cimientos. Situado al fondo de un cañón estrecho y sinuoso, el recinto captura el calor como una trinchera radiante. Las paredes del acantilado reflejan la luz solar una y otra vez, y la total ausencia de viento permite que las temperaturas estivales asciendan entre 45 y 50 grados centígrados, creando una atmósfera sofocante y casi inalterable. En el interior, una cámara subterránea alberga los restos óseos de 14 monjes asesinados en el año 614. Sus huesos se han conservado durante siglos gracias al clima extremadamente seco del desierto, que ralentiza la biodegradación hasta casi detenerla por completo. El acceso al monasterio es imposible por carretera. Ni un solo vehículo puede alcanzar la puerta, por lo que todo el agua, la leña y los materiales de construcción deben ser transportados a base de burros, lo que convierte toda la cadena de suministro en una dependencia total de la tracción animal biológica. Desde la cima del cañón, el monasterio se funde de manera casi imperceptible con la piedra caliza circundante, creando un efecto de camuflaje natural que lo oculta a los ojos de los observadores que miran hacia abajo, y reforzando la sensación de que la estructura es una extensión más de la propia montaña. A su alrededor, el silencio del desierto solo se rompe ocasionalmente por el eco lejano de las gaviotas que sobrevuelan el cañón, reforzando la sensación de abandono y misterio que envuelve al monasterio. Elevándose desde el valle de Lepuy, la capilla conocida localmente como Saint-Michel d'Aguil se alza sobre un pináculo de basalto, una chimenea volcánica que alcanza aproximadamente 85 metros de altura. Ese bloque de roca es el vestigio solidificado de una antigua ventisca volcánica que hace siglos dejó de emitir lava. La construcción ocupa por completo la superficie del cumbre de la piedra. Sus muros terminan justo en el borde más escarpado del acantilado, de modo que cualquier movimiento de los cimientos podría provocar que se desprendan secciones enteras de la pared y caigan libremente al suelo inferior. Para acceder a la cima, se tallaron alrededor del núcleo rocoso un total de 268 escalones dispuestos en forma de espiral. Esta extracción de material disminuye la sección transversal que soporta el peso de la piedra, generando puntos de concentración de tensiones que, con el paso del tiempo, son especialmente susceptibles a agrietarse y fracturarse. Cada vez que la campana suena, las vibraciones acústicas se propagan a través de la estructura de roca sin refuerzo. Ese proceso, repetido innumerables veces durante siglos, contribuye de forma constante al desgaste del mortero original. El paisaje que rodea la capilla, con sus colinas ondulantes y la bruma que a veces envuelve la piedra, acentúa la sensación de aislamiento. La roca basáltica, de origen ígneo, se endureció durante milenios, creando una superficie dura y porosa que, aunque resistente, muestra una fragilidad oculta bajo la presión constante. Los muros de la capilla, construidos con piedra local y mortero antiguo, se aferran a la ladera como una extensión natural del propio volcán, y cualquier asentamiento del terreno podría desencadenar un colapso repentino de la estructura. Los escalones, tallados a mano por artesanos de la época medieval,
siguen una trayectoria helicoidal que envuelve el núcleo rocoso, ofreciendo al visitante una visión panorámica del valle mientras asciende. Cada giro de la espiral reduce ligeramente la capacidad de carga del núcleo, lo que intensifica la concentración de tensiones en zonas específicas. Estas áreas, a lo largo de los siglos, han sido objeto de microfracturas que, alimentadas por la vibración constante de la campana, pueden propagarse lentamente. Cuando la campana resuena, el sonido no solo se percibe en el aire, también genera ondas sísmicas diminutas que recorren la masa de basalto. Estas ondas, aunque imperceptibles al oído humano, atraviesan la estructura sin ningún tipo de refuerzo, activando una fatiga gradual del mortero que, con el transcurso de los siglos, ha debilitado sutilmente los enlaces entre los bloques de piedra. El esfuerzo físico requerido para subir los escalones es notable. Al iniciar la subida, los músculos de los muslos y de las pantorrillas demandan rápidamente oxígeno, lo que lleva a un cambio metabólico hacia la vía anaeróbica. La acumulación de ácido láctico en los músculos produce una sensación de ardor y temblor que se intensifica antes de alcanzar la puerta de entrada de la capilla, haciendo que cada paso sea una combinación de desafío físico y experiencia sensorial única. El refugio de Cosmiques se halla anclado a una escarpada cresta montañosa, mantenido en su posición por el permafrost que une los estrechos grietas de la roca circundante. Con el continuo aumento de las temperaturas globales, este permafrost se funde de forma gradual, lo que debilita progresivamente el agarre fundamental de la estructura y eleva de manera constante el riesgo de un deslizamiento estructural peligroso. La fragilidad del permafrost no solo compromete la estabilidad del edificio, sino que también amplía las fisuras de los corredores rocosos que rodean la base, creando grietas más extensas que pueden amenazar la seguridad de quienes trabajan allí. Situado a una altitud de 3.613 metros sobre el nivel del mar, la carcasa metálica del puesto actúa como una jaula de Faraday. Captura los relámpagos típicos del verano y conduce millones de voltios de electricidad de forma segura hacia el suelo mediante su sistema de puesta a tierra, protegiendo tanto a los equipos electrónicos como a los sistemas de comunicación y resguardando a todas las personas que se refugian en su interior. Todo el abastecimiento depende exclusivamente del transporte helicóptero. Incluso una niebla densa o ráfagas de viento intensas pueden interrumpir la cadena de suministro completa, dejando la estación completamente aislada durante varios días. Cuando la estación queda aislada, los ocupantes dependen de sus reservas limitadas de alimentos y combustible, convirtiendo cualquier retraso en la llegada de la aeronave en una amenaza potencial. En este entorno de temperaturas bajo cero, el metal expuesto extrae rápidamente el calor del cuerpo por conducción. El contacto prolongado con superficies metálicas heladas puede provocar una pérdida de temperatura corporal tan veloz que la hipotermia se instala antes de que la víctima pueda reaccionar, y la piel desnuda que toque la estructura puede sufrir congelación en cuestión de decenas de segundos. Para alcanzar el refugio, los visitantes deben avanzar sobre una estrecha cresta de hielo, utilizando crampones que se clavan en la nieve. La ruta, aunque aparentemente simple, está cubierta de hielo extremadamente resbaladizo. La combinación de viento cortante y visibilidad reducida aumenta el riesgo de una caída fatal. Un solo deslizamiento puede lanzar a la persona a un abismo de aproximadamente 1000 metros de profundidad a ambos lados, sellando un destino tan abrupto como trágico. Al pie de la cordillera del Himalaya, el santuario conocido como Paro Takshan se aferra a una imponente pared de granito a una altitud aproximada de 3.120 metros sobre el nivel del mar, elevándose unos 900 metros por encima del suelo del Valle de Paro, que se extiende bajo sus cimientos. El complejo está formado por 4 templos principales, acompañados de varios edificios auxiliares, todos ellos colgados de estrechos salientes rocosos y unidos entre sí por puentes de madera y escalinatas talladas directamente en la ladera de la montaña. Durante la fase de restauración, los materiales fueron transportados hasta la cumbre exclusivamente mediante un sistema de polea rudimentario impulsado por la fuerza humana y la ayuda de mulas de carga, ya que el terreno agreste y escarpado impide la entrada de maquinaria pesada. El corazón espiritual del monasterio gira en torno a 13 cuevas sagradas. La más destacada está vinculada a la leyenda de un gurú que allí meditó durante 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas,
un período que ha pasado a la tradición como símbolo de devoción y perseverancia. Al aproximarse al final del recorrido, los visitantes atraviesan una garganta donde se despliega una cascada de aproximadamente 60 metros de altura, envuelta perpetuamente en una densa niebla que la cubre durante todo el año, creando una atmósfera de misterio y reverencia. Tras el devastador incendio que ocurrió en 1998, el cual consumió gran parte de la estructura original, el sitio fue reconstruido meticulosamente, respetando cada detalle arquitectónico y espiritual, y la obra de restauración quedó concluida en el año 2005. Hoy, el monasterio sigue siendo un testimonio vivo de la fe, la resistencia y la capacidad humana para levantar monumentos sagrados en los lugares más inhóspitos, manteniendo viva la historia de sus veneradas cuevas y del maestro que allí alcanzó la iluminación. Ubicada cerca de la costa vasca, la capilla de San Juan de Gaztelugatxe se posa sobre una pequeña isla rocosa que se enlaza con la tierra firme mediante un puente de piedra de 2 arcos que se extiende sobre las olas que rompen en la base. Para alcanzar la capilla en lo alto, los visitantes deben subir por un sendero serpenteante de aproximadamente 241 escalones, que asciende de forma constante por la empinada pendiente. Frente a la capilla, cuelga una gran campana de bronce, y la tradición sostiene que cada persona que logra la cumbre tiene el permiso de hacer sonar la campana exactamente 3 veces, como parte de un ritual de buena suerte. A lo largo de la costa adyacente, los acantilados escarpados revelan capas de sedimento formadas hace aproximadamente 60 millones de años, en el fondo de lo que una vez fue un océano primitivo. Para proteger los cimientos y controlar la masificación, la administración ha implementado la venta electrónica de entradas, limitando la afluencia de la isla a un máximo de alrededor de 3.000 visitantes al día. Antes del comienzo de cada nueva temporada de pesca, los pescadores locales todavía navegan alrededor de la isla para rezar por la seguridad, un pequeño rito que busca tranquilidad frente al impredecible mar. Cada paso se acompaña del rumor del viento y el chasquido de las olas contra la base del puente, reforzando la sensación de aislamiento. El sonido de la campana se propaga entre los acantilados, creando una atmósfera que parece detener el tiempo, mientras el horizonte se funde con la niebla del Cantábrico. Ocultado bajo columnas de toba volcánica, el pueblo de Candován no surgió mediante la expansión externa, sino mediante la extracción del núcleo rocoso desde su interior. Al tallar los bloques de ignimbrita, una roca inicialmente sólida y resistente a la compresión, los habitantes transformaron la masa en una cáscara hueca que ahora debe soportar todo el peso del pico que se erige sobre ella. Los espacios habitables se organizan en forma vertical. El nivel inferior está destinado al ganado, el nivel intermedio a la residencia de las familias y el nivel superior a la conservación de alimentos, concentrándose la carga más pesada en la base más vaciada de la formación. Cada habitación requería aproximadamente 10 meses de tallado manual para completarse, y la forma actual del asentamiento es el resultado acumulado de millones de horas de trabajo distribuidas a lo largo de muchas generaciones. Los senderos presentan pendientes pronunciadas de 60 a 70 grados y carecen totalmente de barandillas. En invierno, se cubren de una delgada capa de hielo negro resbaladizo, de modo que un solo paso en falso puede provocar una pierna rota o algo peor. Dentro de las cuevas, los bajos techos curvos obligan a los visitantes a inclinarse, y los estrechos pasillos sin curvas provocan que muchas personas experimenten claustrofobia y estrés después de vivir periodos prolongados en esas habitaciones vaciadas. La dureza de la ignimbrita permite que el tallado sea posible con herramientas simples, pero el trabajo es exhaustivo y la precisión crucial para evitar colapsos. Cada generación transmitía el conocimiento de cómo equilibrar la carga, ajustando la forma de los huecos para mantener la estabilidad estructural. El clima árido de la región acentúa la soledad del entorno, mientras que el eco de los martillos resonaba en los pasillos durante las largas jornadas. En la actualidad, los visitantes deben descender por escaleras estrechas y sinuosas, sintiendo la historia pulsar en cada superficie tallada. Oculto en lo profundo del valle de Spiti, el pequeño poblado de Dankar se aferra al costado de la montaña como un conjunto de casas que parecen deslizarse lentamente fuera del borde de la tierra. Todo el asentamiento, junto con su monasterio milenario, se levanta sobre pilares de sedimento glaciar y arcilla porosa, cimientos tan sueltos en algunos puntos que podrían ser rasgados a mano. Numerosos suelos de madera y muros de barro
se extienden hacia el aire abierto a una altitud cercana a los 3.962 metros, suspendidos sobre un abismo de aproximadamente 305 metros de profundidad, donde vigas de madera podrida aún soportan el peso total de la estructura superior. Dentro de este edificio en lento proceso de deterioro, se conservan frescos budistas de incalculable valor, atrapados entre paredes que teóricamente podrían deslizarse hacia el vacío en cualquier instante. Al pie de la montaña, donde confluyen los ríos Spiti y Pin, sus corrientes rápidas escarban continuamente la base del acantilado, erosionándola de forma constante desde abajo. Durante 6 meses de cada invierno, la nieve bloquea por completo todos los senderos, dejando a los habitantes totalmente aislados a una altitud cercana a los 3.962 metros, rodeados por un paisaje gris y desolado que recuerda la superficie lunar. Los residentes, acostumbrados a la dureza del clima, dependen de la agricultura de terrazas y del pastoreo de cabras para sobrevivir. La arquitectura tradicional combina técnicas de construcción en piedra y madera, adaptadas a la inestabilidad del terreno. Cada año los monjes realizan ceremonias que iluminan las paredes con lámparas de aceite, resaltando los colores desvaídos de los frescos que han resistido siglos de intemperie. La zona es también conocida por sus vientos constantes, que soplan a través de los estrechos cañones y aumentan la sensación de desolación. A medida que el glaciar retrocede, la amenaza de que el pueblo se desprenda de la ladera se vuelve más palpable, convirtiendo a Dankar en un ejemplo vivo de la fragilidad humana frente a la fuerza de la naturaleza. Desde el aire, la silueta del pueblo parece un puñado de sombras que se aferran al borde del precipicio, mientras el cielo gris se funde con la roca. En lo más recóndito de la selva papú, la casa árbol de los Korowai se mantiene unida exclusividad por lianas de ratán, sin que se haya utilizado ni un solo clavo. Su estabilidad depende de la fricción entre la madera y la resistencia a la tracción de las lianas, materiales que con los años se vuelven secos y frágiles. Este método, transmitido de generación en generación, muestra la adaptación humana al entorno hostil y la confianza en la flexibilidad de los materiales naturales. Con el tiempo, la exposición a la humedad y al sol hace que las fibras pierdan flexibilidad y se vuelvan más quebradizas. Un tronco vivo actúa como la columna central de apoyo. Sin embargo, al recortar la copa del árbol, la masa del tronco se desplaza, obligándolo a soportar una carga mayor y aumentando el momento de vuelco cuando fuertes ráfagas de viento golpean la vivienda. Acceder al interior requiere escalar un poste vertical de madera, la única entrada. El ascenso obliga a una contracción continua de los músculos de brazos y muslos. El ácido láctico se acumula rápidamente y un simple calambre a mitad del recorrido puede provocar una caída libre. El esfuerzo prolongado también debilita la coordinación, incrementando el riesgo de perder el equilibrio. Dentro, el fuego se enciende directamente sobre el suelo de madera, protegido por una capa de arcilla. La arcilla actúa como aislante térmico, pero su fragilidad la convierte en un punto vulnerable. Una grieta permite que el calor se transfiera hacia abajo, incendiando la madera y propagando las llamas por toda la estructura. La vivienda está elevada sobre pilotes para escapar del suelo anaeróbico y pantanoso que la rodea, un terreno lleno de mosquitos y de microorganismos que prosperan en el agua estancada y tóxica. Los mosquitos abundan en esa agua, obligando a los habitantes a permanecer en la altura para evitar picaduras e infecciones. Durante la noche, la brisa hace que el suelo de madera se balancee suavemente. Los habitantes permanecen acostados, escuchando el crujido constante de la casa, que se mezcla con el susurro de las hojas y el canto lejano de animales nocturnos. Con el corazón tenso, conscientes de que cualquier movimiento brusco del viento o deterioro de las lianas podría desencadenar un colapso inesperado. Ubicada en el corazón del helado archipiélago de Svalbard, la localidad de Longyearbyen se asienta sobre una capa continua de permafrost que impide que los cuerpos se descompongan de forma natural. Por esta razón, la normativa local prohíbe cualquier entierro dentro del municipio, ya que los ataúdes podrían, con el paso del tiempo, ser empujados lentamente de vuelta a la superficie por el movimiento del hielo. Todas las construcciones deben erigirse sobre pilotes de acero que se hincan profundamente en el permafrost, pues el calor que escapa de los sistemas de calefacción convencionales es capaz de fundir el hielo subyacente y provocar que cualquier cimiento colocado directamente sobre el suelo se hunda de manera desigual y peligrosa. Más allá de los límites urbanos, la legislación obliga a los residentes a portar un fusil,
dado que los osos polares, cuyo peso puede alcanzar aproximadamente 450 kilogramos, constituyen una amenaza muy real en la vasta y salvaje naturaleza circundante. La alimentación y la energía dependen íntegramente de los buques y aviones que llegan desde el continente. Si en algún momento se interrumpiera esa cadena de suministro, los habitantes solo podrían sobrevivir durante un periodo breve antes de agotar sus reservas. Desde octubre hasta febrero, una prolongada noche polar anula por completo la luz solar, alterando los ritmos circadianos y generando insomnio prolongado entre la población. Cuando el sol finalmente reaparece, la nieve refleja intensamente los rayos ultravioleta, y quien no utilice protección ocular adecuada corre el riesgo de sufrir quemaduras corneales, una condición dolorosa conocida como ceguera de nieve. Aferrado a la escarpada ladera de la provincia de Shaanxi, el templo colgante se muestra a los observadores que se encuentran abajo como una estructura que parece estar suspendida totalmente en el vacío del aire. Los pilares de madera que se perciben bajo los amplios balcones cumplen mayormente una función psicológica de apoyo visual y ayudan a limitar cualquier oscilación, mientras que la verdadera carga estructural recae en 27 vigas de madera que se introducen entre 2 y 3 metros de profundidad dentro de la cara del acantilado, siguiendo un riguroso principio de voladizo que garantiza la estabilidad. El centro de masa de la edificación se empuja deliberadamente hacia el interior de la montaña al colocar pesadas estatuas dentro de profundas cavidades rocosas, una decisión de diseño que permite que la gravedad se transfiera directamente al núcleo geológico, evitando que la fuerza gravitatoria tire de los balcones y los aleje del precipicio. Cuando los visitantes recorren los estrechos pasillos, el crujido característico del suelo de madera constituye en realidad una señal audible de deformación elástica bajo una carga dinámica, reflejando en tiempo real los cambios en el esfuerzo estructural que la construcción experimenta. La estrecha garganta situada bajo la obra permite la entrada de luz solar directa únicamente durante 2 a 3 horas al día, lo que atenúa las variaciones de temperatura entre la jornada diurna y la noche, y limita la aparición de grietas y la deformación de la antigua estructura de madera a lo largo de los años. La barandilla de altura reducida obliga a los visitantes a dirigir la mirada directamente hacia una caída de aproximadamente 50 metros, mientras el suelo de madera tiembla levemente bajo sus pies. Este conflicto sensorial puede provocar fácilmente mareos y dejar a las extremidades con una sensación de debilidad. Esta combinación de técnicas milenarias y principios de ingeniería demuestra cómo los constructores lograron crear una ilusión de levitación, manteniendo al mismo tiempo la seguridad estructural necesaria para resistir siglos de exposición a los elementos. Al cruzar cada pasillo, la sensación de estar suspendido se intensifica, pues el suelo vibra ligeramente bajo cada paso, recordando al observador la fragilidad aparente del edificio. La limitada exposición al sol crea un juego de sombras que acentúa la atmósfera misteriosa del templo. Las estatuas, al estar ubicadas en los recodos más profundos de la roca, actúan como contrapesos naturales que dirigen la fuerza de gravedad hacia el interior. El principio de voladizo aplicado en cada una de las 27 vigas garantiza que la mayor parte del peso se distribuya a lo largo del muro rocoso, evitando que los balcones se desprendan. En el corazón del valle de Katski se alza la imponente columna de Katski, una formación rocosa que se eleva verticalmente unos 40 metros sobre el terreno circundante. Su cima, reducida a una superficie de apenas 149 metros cuadrados, asemeja un pequeño patio suspendido en el aire, como si fuera una plataforma celestial aislada del resto del paisaje. En esa estrecha superficie se erige una iglesia de piedra consagrada a San Máximo, cuya huella ocupa aproximadamente 19,5 metros cuadrados. Junto a ella se encuentran una cripta diminuta, 3 celdas de ermitaño y una bodega de vino, todas situadas justo en el borde más extremo del acantilado, desafiando la gravedad con su precariedad. Cuando el conjunto fue restaurado a principios de los 2000, cada uno de los materiales necesarios tuvo que ser transportado mediante cabrestantes y cables operados manualmente desde la base de la columna, ya que ningún tipo de maquinaria pesada podía llegar al sitio debido a la inaccesibilidad del terreno. Según la normativa religiosa vigente, únicamente los monjes varones y un número limitado de visitantes varones autorizados pueden ascender por la escalera de hierro que conduce a la cúspide. Las mujeres están absolutamente prohibidas de subir, lo que convierte el acceso en un privilegio reservado exclusivamente al sexo masculino. Los monjes, al llegar a la cima,
deben atravesar una escalera de hierro oxidado que cruje bajo cada paso, mientras el viento sopla con una fuerza que parece intentar arrebatarles el equilibrio. La iglesia, construida con bloques de piedra extraídos de la misma colina, muestra una arquitectura austera caracterizada por líneas simples y un techo modesto que apenas protege el altar dedicado a San Máximo. La cripta, tallada directamente en la roca, conserva una atmósfera de silencio sepulcral, interrumpida únicamente por el eco lejano de los truenos que golpean la columna. Debido a que la columna de piedra se eleva considerablemente por encima de la meseta que la rodea, funciona como un imán natural para los vientos y los relámpagos, de modo que la estructura está frecuentemente expuesta a los impactos directos de tormentas severas. La exposición constante a tormentas hace que la columna sea un punto de atracción para los relámpagos, los cuales a menudo encuentran su camino a través de los metales de la escalera y los pequeños ornamentos de la iglesia, produciendo chispas que iluminan brevemente el interior de la cripta. Este fenómeno ha sido observado en varias ocasiones, ya que la altura de la formación convierte al lugar en un verdadero faro para la energía eléctrica atmosférica. Durante la restauración, los obreros tuvieron que improvisar sistemas de poleas y cuerdas gruesas, anclados a los propios rostros de la piedra, para elevar cada losa, cada viga y cada elemento decorativo. Cada movimiento requería una coordinación meticulosa, pues cualquier error podía provocar la caída de un material precioso desde la altura, lo que habría significado una pérdida irrecuperable. En una de las inspecciones realizadas, los investigadores descubrieron una cripta que albergaba los restos casi intactos de un monje que vivió alrededor del siglo XIII, un silencioso recordatorio de que este recóndito lugar fue, en última instancia, verdaderamente el hogar de un ser humano de carne y hueso. El hallazgo de los restos del monje del siglo XIII no solo confirmó la ocupación continua del sitio desde la época medieval, sino que también proporcionó valiosa información sobre los hábitos funerarios de la comunidad monástica que habitó aquella aislada cima. Los análisis de los huesos revelaron que el individuo había llevado una vida de rigor ascético, evidenciada por la escasez de tejido muscular y la presencia de marcas que sugerían largas jornadas de oración y trabajo manual. Así, la columna de Katski se erige no solo como un milagro geológico, sino también como un testimonio silencioso de la fe, el sacrificio y la resiliencia humana, guardando en su fría piedra los ecos de cientos de generaciones que, a lo largo de los siglos, han buscado refugio y proximidad divina en aquel enclave tan remoto y desafiante. Anidado en la fría y árida meseta del Himalaya, el extenso valle de Spiti se eleva entre 3.810 y 4.511 metros sobre el nivel del mar, viviendo en un estado permanente de escasez de oxígeno. Este entorno, caracterizado por cielos despejados y temperaturas bajo cero durante la mayor parte del año, crea un escenario hostil para cualquier forma de vida. La densidad de oxígeno aquí se reduce en torno al 40% respecto al nivel del mar, obligando al organismo humano a acelerar el ritmo cardíaco y a producir de forma continua una mayor cantidad de glóbulos rojos, únicamente para evitar el daño provocado por la tensión respiratoria. Esta condición obliga a los viajeros a aclimatarse lentamente, pues la falta de oxígeno puede provocar síntomas de mal de altura, incluso en personas sanas. Todo el valle se extiende a lo largo de una zona de falla tectónica activa, donde monasterios y casas de barro se apilan sobre colinas de escombros sueltos, sin núcleos de acero ni cimientos de hormigón, lo que los vuelve especialmente vulnerables al colapso durante los temblores. Las construcciones, sin refuerzos metálicos, dependen únicamente de la gravedad y del entrelazado de piedras, lo que incrementa el riesgo de derrumbes cuando la tierra tiembla. El río Spiti fluye turbio y gris, cargado de polvo de roca pulverizada que proviene de los glaciares, desplazándose como una hoja de sierra mecánica que erosiona constantemente las bases de los acantilados y desencadena deslizamientos de tierra desde abajo. La fuerza del agua, impulsada por el deshielo constante, actúa como una herramienta natural que esculpe el paisaje, tallando cauces profundos y modificando la topografía en cuestión de años. Entre los meses de noviembre y mayo, la nieve cubre tanto el paso de Rotang como el de Kunsum, dejando aislados a aproximadamente 12.000 habitantes que dependen por completo de las reservas acumuladas durante la corta temporada de verano para sobrevivir al largo invierno que se avecina. Durante la estación invernal,
La única comunicación con el exterior se reduce a señales de radio esporádicas, mientras la población se organiza en cooperativas para gestionar la distribución de alimentos, combustible y medicinas. Aferrado a la cara de una roca de dolomita, a una altitud de aproximadamente 2.911 metros, un humilde refugio de montaña en forma de bivouac se erige como una fachada de ladrillo y madera que sella un hueco natural, con todo su peso apoyado directamente sobre la sólida roca subyacente. La estructura se sitúa dentro de un hueco rocoso inclinado a 90 grados, lo que evita que la nieve se acumule sobre ella, pues los aludios simplemente se deslizan por la cara de la roca, pasando por encima del hueco como si fuera un punto ciego mecánico. La puerta del refugio se abre directamente a cientos de metros de caída libre, sin porche ni zona de aterrizaje alguno, solo un único escalón que separa el umbral del borde del abismo. La pared de ladrillo está retraída profundamente en el hueco y se funde con el tono oxidado de la roca, de modo que la construcción parece casi desaparecer en la sombra del acantilado cuando se contempla desde la distancia. Al pisar una saliente rocosa de apenas 30 centímetros de ancho, con un vacío de aproximadamente 1000 metros de profundidad bajo los pies, la vista se encuentra con nada más que un inmenso vacío, mientras los pies se aferran a la estrecha cornisa. Una sensación de vértigo se apodera del cuerpo, obligando a aferrarse con fuerza a la roca simplemente para mantener el equilibrio. Cada movimiento se vuelve una lucha silenciosa contra la gravedad, y el viento que sopla entre la grieta parece susurrar antiguos secretos de la montaña, recordando que la seguridad depende únicamente de la adherencia al sólido lecho rocoso que sostiene el refugio. Ubicada en una colina de Portugal, la Casa del Penedo se sostiene sobre 4 enormes bloques de granito que actúan como sus principales puntos de apoyo, sin emplear ni una sola pieza de hormigón ni ninguna estructura de acero en toda su construcción. Los muros y el techo simplemente rellenan los vacíos entre las rocas naturales, adaptándose al contorno de los monolitos. La edificación carece por completo de ángulos rectos. Tanto el techo como los muros tuvieron que curvarse de forma continua, siguiendo las superficies irregulares de la piedra, distribuyendo las cargas de compresión a lo largo de una base verdaderamente compleja y no geométrica. La pequeña piscina que forma parte de la casa está tallada directamente en el núcleo de granito casi impermeable, conteniendo miles de litros de agua que ejercen una presión hidrostática directamente sobre la masa rocosa, sin necesidad de aplicar ninguna capa adicional de impermeabilización. A la distancia, con secciones de sus muros ocultas tras los bloques, la vivienda se funde con el paisaje gris que la rodea, como si fuera una extensión natural de la ladera de la montaña. El terreno circundante está compuesto únicamente por suelo compacto y hierba escasa, careciendo totalmente de cualquier capa de amortiguación ecológica que pudiera bloquear el viento, disminuir el calor radiante o regular la escorrentía de las lluvias. El diseño no contempla instalaciones tradicionales de aislamiento térmico. La masa de granito actúa como un enorme disipador que mantiene una temperatura interior relativamente estable durante todo el año. La falta de vegetación alrededor también impide la formación de microclimas que podrían suavizar los cambios bruscos de temperatura. Además, la fachada, al estar parcialmente cubierta por los propios bloques, reduce la exposición directa al sol, lo que contribuye a una sombra perpetua que envuelve la casa en una penumbra tenue. La combinación de estos factores crea una atmósfera de misterio, donde la frontera entre lo construido y lo natural se vuelve difusa, invitando a quien la observa a cuestionar dónde termina la arquitectura y comienza la geología. Aferradas a una masa de suave arenisca, las majestuosas estatuas talladas reposan sobre un acantilado que se ensancha en el centro y se estrecha hacia su base, creando una pendiente negativa que empuja el centro de gravedad hacia el aire abierto. En este punto, la gravedad atrae la carga directamente hacia abajo, en lugar de permitir que se deslice sin peligro a lo largo de la ladera, lo que incrementa notablemente el riesgo de colapso. Dado que la roca resultó demasiado blanda para los detalles finos, las figuras fueron modeladas con una mezcla de paja y arcilla, acumulada sobre núcleos de postes de madera insertados directamente en la piedra. Miles de toneladas de material se mantienen en su lugar únicamente gracias a la fricción, una fricción que ha ido debilitándose gradualmente a lo largo de los siglos. El antiguo sistema de pasarelas consiste en vigas de madera en voladizo incrustadas en la cara del acantilado, a alturas que oscilan entre aproximadamente 20 y 80 metros.
vigas que experimentan una verdadera tensión de flexión cada vez que los visitantes cruzan sobre ellas. Las enormes estatuas y los corredores metálicos construidos junto a ellas ahora se balancean visiblemente cuando muchos turistas caminan al mismo tiempo, transmitiendo vibraciones perceptibles a través del suelo. Al recorrer el estrecho sendero que recorre la sección sobresaliente del acantilado y al mirar hacia el profundo vacío que se abre bajo tus pies, tus piernas comienzan a doler y el corazón late con fuerza, porque incluso la más mínima pérdida de equilibrio en ese punto podría desencadenar una auténtica caída libre. En el corazón del valle de Tesalia, los monasterios de Meteora se alzan sobre columnas de roca conglomerada compactada, un material que resulta más desmenuzable y heterogéneo que el granito sólido. Cada monasterio fue erigido para cubrir por completo la cima de cada pilar rocoso, con los bordes exteriores de sus muros apoyados directamente en el borde del abismo, de modo que incluso un pequeño desprendimiento de tierra podía hacer que los cimientos de la estructura cayeran en una grieta que supera los 400 metros de profundidad. Durante varios siglos, el único medio de acceso consistía en una red tirada a mano que se descendía desde lo alto, suspendiendo tanto a las personas como a los materiales, los cuales eran elevados únicamente mediante la fuerza muscular. Los monjes, al depender exclusivamente de esa cuerda, desarrollaron técnicas precisas para sincronizar sus movimientos, y cada ascenso requería una coordinación meticulosa entre el tirador y el que subía. La densa niebla que se eleva desde el valle se condensa sobre la roca conglomerada, aumentando la humedad y disolviendo los agentes de unión naturales que la mantienen cohesionada, lo que deja al barro granulado cada vez más propenso a desprenderse. Esa capa de humedad, al enfriarse durante las noches frías, forma pequeñas fisuras que facilitan la erosión. La infraestructura turística y los innumerables pasos de los visitantes, que suman millones cada año, generan cargas dinámicas repetitivas que erosionan la superficie rocosa mucho más rápido de lo que el desgaste natural podría lograr por sí solo. Las pasarelas y escaleras instaladas para facilitar el acceso añaden peso adicional sobre la roca, acelerando su desgaste. Los secos vientos de la cumbre extraen la humedad de la piel y de las membranas mucosas por igual, provocando labios agrietados, una sensación de ardor en la nariz, resequedad en los ojos y una deshidratación corporal perceptible, aun cuando el visitante no percibe sudoración. En el borde de los acantilados de Córcega, el pintoresco pueblo de Bonifacio se extiende como una serie de casas que parecen colgar directamente sobre el mar. Estas viviendas sobresalen sobre el borde de un acantilado de piedra caliza de aproximadamente 70 metros de altura, mientras que la base de ese mismo acantilado ha sido esculpida durante décadas por la incansable acción de las olas, quedando sin pilares ni pilotes que la sostengan. La mayor parte de las casas fueron erigidas hace varios siglos utilizando ladrillos de piedra rugosa y mortero, sin ningún núcleo de acero reforzado, lo que sitúa una ingeniería antigua sobre una base rocosa que ha perdido gran parte de sus cimientos. Los famosos escalones, conocidos como la escalera del Rey de Aragón, que suman 187 peldaños, están tallados en la roca con una inclinación de 45 grados, estrechos y húmedos por la constante bruma marina. Un simple traspié puede lanzar a la persona directamente a las aguas rocosas que se encuentran mucho más abajo. Cuando las tormentas y las mareas altas golpean el acantilado, las vibraciones se propagan a través del suelo y los ocupantes de las viviendas sienten claramente el temblor bajo sus pies. Dormir en habitaciones que sobresalen sobre el mar implica confiar la propia seguridad a una masa de piedra caliza que, literalmente, se está erosionando poco a poco cada día, y cada fuerte ráfaga de viento sirve como un recordatorio silencioso de los límites de la gravedad. La vista desde lo alto del pueblo ofrece un horizonte interminable donde el azul del Mediterráneo se funde con el cielo, creando una sensación de inmensidad que contrasta con la precariedad estructural de las casas. La piedra caliza, formada hace millones de años, muestra estrías y fósiles que revelan su origen marino, y cada ola que golpea la base del acantilado lleva consigo pequeños fragmentos que se desprenden lentamente, ampliando la zona de vulnerabilidad. Los escalones, tallados con herramientas manuales, conservan la huella de las generaciones que los subieron, y el eco de los pasos resuena en la roca, recordando la historia de los navegantes que alguna vez buscaron refugio en este enclave. Durante las tormentas más intensas, el sonido de la espuma contra la pendiente se vuelve ensordecedor, y la vibración se transforma en un temblor que recorre las paredes,
haciendo que los residentes sientan como si el propio acantilado temiera ceder. Pasar la noche en una habitación que se extiende sobre el vacío implica vivir con la constante alerta de que, con el tiempo, la erosión podría comprometer la estabilidad de la estructura, convirtiendo cada amanecer en una prueba de resistencia. Así, la gravedad se convierte en una presencia palpable, recordando a todos que la naturaleza, aunque majestuosa, mantiene su dominio sobre las creaciones humanas. Ubicados dentro de la garganta de la gravina, los Assi di Matera se alzan como una ciudad vertical tallada directamente en la roca caliza. Cada nivel se apila sobre el anterior, de modo que el suelo de una cueva superior sirve simultáneamente como techo de la cueva inmediatamente inferior, obligando a los habitantes a transitar sobre una piedra porosa y sin refuerzo, mientras una carga continua se impone sobre los vacíos huecos que se ocultan bajo sus pies. Las iglesias rupestres, excavadas profundamente en el corazón de la montaña, dejan apenas columnas naturales de roca delgada que deben soportar la inmensa fuerza de compresión del macizo rocoso que descansa sobre ellas. Las empinadas laderas de la garganta son constantemente esculpidas por el cauce del río Gravina, lo que impide la acumulación de humus y la aparición de vegetación suficiente para estabilizar el terreno circundante. A comienzos del siglo XX, la mortalidad infantil era extraordinariamente alta. Por cada 2 niños nacidos en este entorno, 1 no alcanzaba a sobrevivir su primer año, ya que la humedad constante, el agua contaminada y la perpetua oscuridad facilitaban la rápida propagación de enfermedades dentro de cada vivienda cavernosa. Cada jornada, los residentes se veían obligados a ascender y descender miles de escalones de piedra empinados y resbaladizos, únicamente con el fin de transportar agua y alimentos, convirtiendo sus propios cuerpos en las únicas máquinas capaces de desafiar la gravedad que domina la ciudad. La constante erosión del río no solo modela el paisaje, sino que también genera desprendimientos de rocas que ponen en riesgo las viviendas talladas en la ladera. La falta de luz natural obliga a los habitantes a depender de lámparas de aceite y fuego, lo que incrementa el consumo de combustible y el riesgo de incendios dentro de los estrechos pasajes. A pesar de las adversidades, la comunidad mantuvo vivas tradiciones ancestrales, transmitiendo de generación en generación cantos y relatos que resonaban entre las cavernas, ofreciendo un tenue consuelo frente al entorno hostil. Cuando aproximadamente 6.000 cuevas fueron talladas en la ladera de la montaña en Barcia, el proyecto transformó esencialmente una masa rocosa sólida en una compleja red tipo panal, en la que las tensiones se distribuían de manera irregular y desigual. Las paredes rocosas que rodean el conjunto perdieron gran parte de su integridad estructural original. Al mismo tiempo, el inmenso peso de la cumbre de la montaña sobre ellas ejercía una presión constante sobre delgadas particiones, empujándolas continuamente hacia sus límites de esfuerzo y dejándolas vulnerables a un colapso súbito en caso de un temblor. El sistema vertical de túneles funcionaba de forma semejante a un conjunto de chimeneas. Si alguna vez se iniciara un incendio en un nivel inferior, el humo y el calor serían arrastrados vigorosamente hacia arriba, pudiendo asfixiar a las personas que se encontraran en los niveles superiores antes de que las llamas alcanzaran esa altura. El río Matbari, que fluye próximo al sitio, golpea de forma constante el fondo del cañón, generando vibraciones de baja frecuencia que se propagan a través de la masa rocosa y aumentan gradualmente la fracturación del material con el paso del tiempo. Las raíces de los árboles se aferran a las grietas de la piedra en todo el complejo, absorben agua y crean una micropresión suficiente para partir incluso la roca más dura, destruyendo silenciosamente las estructuras de las cuevas desde el interior. Los techos bajos y las escaleras empinadas y estrechas obligan a los habitantes a inclinarse y a flexionar las rodillas de forma permanente. Con el tiempo, esa postura forzada conduce a la degeneración de la columna vertebral y a deformaciones posturales, que a veces aparecen en personas sorprendentemente jóvenes. La ciudad-cueva de Uplitzige no se erigió elevándose como una fortificación típica, sino que fue tallada directamente en la ladera de la montaña, extrayendo decenas de miles de toneladas de arenisca para dar forma a una auténtica arquitectura negativa. Este proceso de extracción redujo drásticamente la resistencia a la compresión de la masa rocosa circundante, transformando lo que antes era una colina sólida en una estructura hueca plagada de cavidades y vacíos. Los techos de las cavernas fueron esculpidos en paneles hundidos y vigas falsas que pretenden imitar casas de madera, aunque estos elementos no cumplen ninguna función estructural real
y por el contrario, adelgazan aún más la capa de roca que lo sustenta. Los vientos que se intensifican al atravesar el valle transportan finas partículas de cuarzo que actúan como arenadoras naturales, erosionando lentamente los detalles finamente tallados y difuminándolos con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, el río Madhvari, que corre cercano bajo corta continuamente la base de la montaña, provocando una erosión subyacente progresiva que desplaza gradualmente el centro de gravedad de toda la ladera, dejando las cuevas situadas en los niveles inferiores en permanente riesgo de colapso. Los senderos aquí son superficies lisas y ligeramente inclinadas, marcadas únicamente por surcos poco profundos, lo que obliga a los visitantes a flexionar los tobillos hasta su rango máximo al ascender, generando rápidamente fatiga muscular y convirtiendo cada paso en un auténtico desafío físico. Esta combinación de factores convierte el sitio en un ejemplo extremo de cómo la intervención humana sobre la geología puede generar vulnerabilidades a largo plazo, pues la acción constante del viento y del agua acelera la desaparición de los relieves ornamentales, mientras la inestabilidad estructural latente mantiene a los arqueólogos en constante vigilancia. Cada año, la continua erosión de la base y la pérdida de soporte en los techos crean un escenario en el que la gravedad parece reescribirse, amenazando con desplomar las cámaras inferiores y recordando que incluso las construcciones más ingeniosas pueden sucumbir a los inexorables procesos naturales. Profundamente atrapado en el cañón del Apurímac, a varios miles de metros bajo la superficie, yacen las ruinas de Choquequirao, un sitio completamente inaccesible por carretera. Para llegar allí, los viajeros deben descender primero aproximadamente 1.494 metros hasta el fondo del cañón, y luego ascender de nuevo casi 1.798 metros por la ladera opuesta de la montaña. Esta barrera natural impide de manera absoluta que cualquier vehículo motorizado alcance el lugar. Las terrazas agrícolas que se observan no son meramente áreas de cultivo, constituyen un sistema de muros de contención construidos sobre pendientes que alcanzan hasta 70 grados. El propio peso de la tierra y la fricción entre los materiales son los únicos elementos que evitan que la ladera completa se deslice hacia el abismo. Las terrazas, diseñadas con precisión, siguen la topografía del terreno, creando una serie de plataformas escalonadas que retienen el suelo y evitan la erosión, mientras simultáneamente sirven como soporte estructural para los muros de contención. Los bloques de granito, de dimensiones masivas y cuyo peso supera varias toneladas, se ensamblan de forma tan ajustada que no requieren mortero alguno. Esta técnica permite que la estructura se ajuste ligeramente y se autoestabilice durante los temblores, en lugar de romperse de forma violenta. Durante los frecuentes sismos, la ausencia de mortero permite que los bloques se deslicen mínimamente, redistribuyendo las tensiones y manteniendo la integridad del conjunto, un ingenioso método que ha permitido la supervivencia de la arquitectura durante siglos. Más del 70% del complejo permanece oculto bajo una densa selva de niebla, donde las raíces de los árboles se infiltran continuamente en las grietas de la roca, ejerciendo una presión biológica que va deteriorando lentamente las edificaciones ancestrales. El crecimiento constante de la vegetación, impulsado por la humedad perpetua de la zona, genera una presión que, con el tiempo, modifica la forma de los muros, obligando a la piedra a adaptarse a los movimientos lentos pero inexorables de la naturaleza. El recorrido, que exige al menos 4 días de caminata exigente, funciona como un filtro natural. Solo aquellos que poseen una resistencia cardiovascular y una fortaleza musculoesquelética suficiente logran completar la travesía y contemplar estas ruinas aisladas y remotas. El silencio que envuelve el sitio, interrumpido únicamente por el crujido de la vegetación y el eco distante de la corriente del cañón, intensifica la sensación de misterio que rodea a Choquequirao. Cada paso que se da en la ascensión revela vistas panorámicas de paredes escarpadas y valles profundos, recordando la magnitud del desafío que la propia naturaleza impuso a los antiguos constructores. Ubicada en el corazón del río Kerka, la diminuta isla Visovach ocupa una superficie que apenas alcanza 17.000 metros cuadrados, lo que la convierte en un enclave extremadamente compacto donde cada edificio, cada árbol y cada fragmento de vegetación están apretados dentro de un espacio limitado e inamovible, sin posibilidad de expansión sin añadir una carga adicional que comprometa la fundación de la propia isla. El anillo que rodea la isla está formado por un bosque denso de cipreses. Esas coníferas no solo cumplen una función decorativa, sino que sus raíces entrelazadas forman una barrera natural que mantiene el suelo firmemente anclado.
absorbe la energía de las olas que golpean la orilla y reduce de manera significativa la erosión a lo largo de los bordes de la isla. Al colocar el pie sobre la tierra de Bisobach, el visitante avanza apenas unas cuantas decenas de pasos antes de encontrarse nuevamente con el agua en el extremo opuesto, y esa restricción de movimiento genera una sensación de estrechez y clausura, aunque el cielo se extienda amplio y abierto sobre la pequeña biblioteca que se alza en el centro del territorio insular. Los libros antiguos que conforman el acervo de la biblioteca deben enfrentarse de forma constante a la alta humedad que se eleva desde el lago circundante. El ambiente húmedo favorece el crecimiento de moho y desencadena reacciones de hidrólisis que amenazan de forma persistente la integridad del papel envejecido, obligando a los conservadores a vigilar meticulosamente cada volumen. Los cimientos de la isla reposan dentro de un entorno de travertino que se precipita de manera continua, donde los minerales de carbonato de calcio se van acumulando silenciosamente con el transcurso del tiempo, modificando sutilmente la estructura submarina que sostiene la masa terrestre. Cuando la campana de bronce emite su sonido, las ondas sonoras profundas se resuenan en el estrecho recinto, y los visitantes perciben con claridad cómo las vibraciones se propagan directamente hacia su pecho y sus tímpanos, creando una experiencia auditiva que refuerza la atmósfera aislada y misteriosa del lugar. Elevándose desde la meseta de Tigray, la capilla de Abuna Yematagu está tallada directamente en un pilar monolítico de arenisca a una altitud que supera los 2.560 metros. La extracción del vértice creó una cámara suspendida en el aire, un proceso que inevitablemente debilitó la resistencia a la compresión natural de la formación rocosa circundante. Para acceder a ella, los escaladores deben superar una pared casi vertical que alcanza aproximadamente 10 metros de altura, logrando la hazaña sin cuerdas ni ningún equipo de seguridad moderno. Todo su peso corporal se sostiene únicamente por la fricción de manos y pies desnudos, encajados en estrechas grietas de la roca. Ante la entrada se encuentra una cornisa rocosa de apenas 51 centímetros de ancho, con el abrupto acantilado a un lado y un abismo que se extiende casi 200 metros de profundidad al otro. Perder el equilibrio en ese estrecho punto implica una caída libre e ininterrumpida. A esa altitud, la escasa cantidad de oxígeno produce una fatiga muscular mucho más rápida de lo que los escaladores suelen anticipar, y soltar el agarre, aunque sea por unos segundos, podría costar la vida. La ubicación remota y el clima austero de la región hacen que la expedición sea aún más desafiante, con vientos que soplan con fuerza y temperaturas que pueden descender rápidamente durante la madrugada. Cada paso requiere una precisión meticulosa, pues cualquier deslizamiento en la superficie rugosa de la arenisca puede desencadenar un desastre inevitable. Los peregrinos que han logrado entrar relatan una sensación de aislamiento total, rodeados por el silencio del vacío que se abre bajo sus pies, mientras la luz del sol apenas roza la abertura, creando sombras que acentúan la atmósfera de misterio que envuelve este sitio sagrado. La combinación de la altitud extrema, la falta de oxígeno y la ausencia de redes de seguridad convierte a la ascensión en una prueba de valor y destreza que pocos se atreven a intentar. Además, la estructura de la roca presenta filamentos de humedad que se condensan durante la noche, creando superficies resbaladizas que aumentan el riesgo de pérdida de agarre. Los escaladores deben confiar en su experiencia y en la fuerza de sus propios músculos, pues no hay posibilidad de recurrir a anclajes o dispositivos de seguridad. Cada movimiento se convierte en una danza delicada entre la gravedad y la fricción, donde el más mínimo error puede desencadenar una caída que atraviesa el abismo de 200 metros, sin posibilidad de amortiguamiento.